Es un esfuerzo que hemos estado haciendo por varios martes porque damos vergüenza en el país, somos malos para las finanzas. Rodrigo Godoy, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Igual un gusto saludarte. Y bueno, yo no diría que somos malos para las finanzas. Pero no contestamos las preguntas básicas. Pero diríamos que estamos cosechando lo que no hemos sembrado, que es la formación financiera desde la enseñanza básica incluida, hasta pasando por la enseñanza media y también la educación superior, que no todas las carreras tienen... Claro, hay que estudiar economía o algo así para que te enseñen, porque el resto... Lo hemos ido aprendiendo a golpes, como Claro. hemos dicho, y eso también es complejo para las familias, para las personas en forma individual. Pero de a poquito, nunca es tarde, y por eso también hemos ido haciendo estas cápsulas los días martes, para tratar de educar a la familia linarense, sobre todo a la familia de esfuerzo y que hoy día quieren un futuro mejor y que están tomando acciones para mejorar eso, y un elemento básico es ordenarse en sus finanzas. Y que si se desordena la finanza, se desordena la vida. Eso de que antiguamente la gente llevaba las cuentas aquí, eso ya no existe. Eso no puede ser. La memoria traiciona. Hay muchas actividades que realizan las personas, por lo tanto también se ve menoscabado el tiempo para poder planificar y organizarse. Claro. Por eso hay que sentarse, tomar un lapicito o tomar su computadora. Hay hartos elementos, está el celular, o sea, tienen varias herramientas para poder llevar un control de sus gastos hoy día las personas. Vamos a tener que enseñar después algún programita ahí para que... Ningún problema. Ya me distinguido, hagamos un análisis. Tú decías que querías hacer un análisis de los últimos 2 meses para ver un poco la cosa del país, ¿cómo está? Correcto, porque ayer, hoy día también sale en los medios de comunicación, salió publicado el IMASEC del mes de octubre y que fue negativo, menos 0,4%. Y eso es muy preocupante. Eso es doloroso. O sea, cuando hemos dicho la economía está estancada, el ministro cumple su rol y dice no es tan grave. Sí, tiene que decir eso, si el ministro le baja dice el que es tan perfil grave, un poco. Pero esto no ocurría desde el año 2009 y estamos en el 2016, o sea, hace 7 años que no llegábamos a estos niveles de índice de actividad económica que fuera tan bajo. Oye, pero había algo que cuando piensa en la parte del cobre, que veníamos repuntando la gran minería y no sirvió de nada. Bueno, nos encontramos con la gran minería que revierte las pérdidas y vuelve a cifras azules por el alza del cobre. Pero resulta que ahí tenemos un gráfico donde viene mostrando la curva del valor del cobre desde enero de este año, que partió con un $2,06 la libra. Ya. Y hemos llegado hasta el pic de 2,6 en los últimos, en el mes de octubre, noviembre, cuando se sabe el tema de las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump. Como gana Donald Trump, él ha impulsado muchas políticas de crecimiento de la propia economía de Estados Unidos, mayores construcciones habitacionales, va a impulsar mucho el boom mobiliario, por lo tanto eso involucra materiales. Y dentro de los materiales para las casas está el cobre. Y dentro de también de los productos, y si se reactiva la economía norteamericana, se reactiva la economía china, que también es un gran aliado estratégico. Por lo tanto, eso... Y si eso se mejora, nos va bien a nosotros también. Empieza a especular, y por lo tanto, eso es lo que ha ido ocurriendo hoy en día, contratos a 4 o 5 años, donde se amarran ciertos valores del cobre, que hoy día se está viendo esa bonanza. Y eso es muy positivo, por un lado. Entonces, estábamos viendo cuando las empresas crecen, también sus costos crecen. Codelco, cuando tuvimos valores del cobre por sobre los $3, creció mucho, contrató mucho personal, fue ampliándose en espacio para producir, y después cuando baja el precio, te quedas con todos esos costos. Claro, te quedas con costos muy altos. Entonces, la minería estaba pasando por un ajuste de costos de empresas que se llamaba el C1. ¿Qué es el C1? Son empresas con análisis de costos que estaban logrando hasta el momento cubrir sus costos y tener una pequeña utilidad en función del precio del cobre hoy día al cual se estaba transando antes de esta alza. Entonces, teníamos muchas empresas en el norte que estaban tratando de ajustar sus costos. Y las otras eran los C3, que son C2 y C3, que estaban por sobre sus costos, por sobre el valor del precio del cobre, estaban trabajando a
a pérdida. Varias empresas de este rubro. Por lo tanto, hoy día se viene un poco a revertir esas pérdidas y empiezan a ver frutos en la proyección de lo que viene el 2017. ¿Esto durará para 4 años o no? ¿Todo el tiempo de Donald Trump? Eso es lo que no se sabe, eso es lo que hay que ver, la evolución del próximo año. Por eso también es importante ver cómo se recupera China, que también es un socio estratégico chileno, al cual le vendemos mucho cobre. Por lo tanto, si China también se va recuperando, es otra señal de que podría seguir manteniéndose estos niveles de precio. Y lo otro que desde octubre a noviembre el alza fue de un 18,5% del valor del cobre. Y eso también nos da una esperanza de que ojalá se pueda mantener y podamos tener estas empresas mineras con cifras azules, que son las que dan una gran parte de la fuerza laboral, dan trabajo a muchas familias que van desde aquí, desde la sexta, séptima región, desde la octava región hacia el norte. Oye, Rodrigo, pero si uno mira, tenemos que ver cómo anda el escenario latinoamericano, porque siempre vamos caminando más o menos en las mismas direcciones. Así es, Poco Sudamérica, menos, pero vamos. Lo vamos a ver de ahí, Sudamérica está en recesión en general. Todos los países de Sudamérica están, ¿para qué decir el tema de Venezuela? Bueno, día, que es la excepción a la regla. Pero ahí tenemos el gráfico que muestra el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, y ahí podemos ver que los últimos, ahí tenemos los últimos 12 meses, 24 meses. Y veníamos desde julio con un 0,7, cuando lo hablamos, de que ahí hablábamos de si íbamos a recesión o no íbamos a recesión, se recupera después en agosto con un 2,6, septiembre con un 1,5 y nos encontramos con un octubre con un menos 0,4%. Ahora, tenemos caídas grandes como en el sector minero, que ya venía en baja, lo que acabamos de hablar, que esto es un veranito de San Juan, el tema del valor del cobre. Pero también teníamos el otro rubro, que es el IMASEC no minero, que son todas las empresas que trabajan en la minería, pero que se refieren a otros tipos de minerales. Tenemos también la producción manufacturera, que viene con una caída tan grande como la de las empresas mineras, con un 6,9%, menos 6,9%. Y el sector minero ha bajado un menos 7,1%. ¿Y sabe quién ha ayudado a mantener esta cifra? El sector comercial, comercio al por menor. Los emprendimientos, el comercio detallista, el retail, todos ellos han tenido un crecimiento de un movimiento económico de un 5,1% en el último periodo, con también movimientos bastante altos en septiembre. Usted sabe que septiembre tuvo mucho movimiento por el tema de las fiestas patrias. Entonces, marzo, todos esos meses ayudaron a que este índice económico se vaya estabilizando en el rubro del comercio. Y ellos ayudan mucho a mantener este IMASEC, que pese a que es menos 0,4, en general en los meses anteriores, permitía de que fuera positivo. ¿Qué dice el ministro de todo esto? El ministro de Hacienda. Dice que es una alerta, pero está contaminada por varios factores. Y pasemos a la siguiente hojita y vamos a analizar algunos de esos factores. Donde llama la atención que tenemos lo que hablábamos recién, este ajuste que estaba realizando el sector minero, en el sentido de adaptar sus costos, reducciones de personal, activos fijos que se fueron vendiendo para poder ir capitalizando ciertos dineros para poder funcionar, para tener capital de trabajo, y estas empresas se fueron adaptando a este nuevo valor del cobre que era bajo, por lo tanto tenían que bajar sus costos. Pero bajar sus costos implica varias cosas, porque tienen que bajar costos de personal a veces, menos gente, y eso va repercutiendo en la economía. Correcto, porque también disminuye la producción. Para poder, con menos personas no vas a producir lo mismo que producías con... O si no, si tratas de hacerlo en el corto plazo, se va a provocar un desgaste en las personas y eso también tiene un costo para la empresa. Ahora, tuvimos 2 días hábiles menos en el mes de octubre, por los feriados, por los famosos feriados. Entonces también eso disminuye la actividad económica porque son 2 días donde no se trabaja en la mayoría de los sectores. 2 de 30 es
8%. Excepto en el sector turismo, los típicos, los restaurantes siguen funcionando, las bencineras siguen funcionando, o sea, pero en general la actividad económica disminuye mucho en un día festivo. Y lo que hablábamos recién de que Sudamérica está en recesión. Entonces tenemos nuestros vecinos, tampoco lo están pasando muy bien, por lo tanto también nosotros tenemos Mercosur, Asia-Pacífico, una infinidad de convenios y tratados que tenemos intercambio económico con nuestros vecinos, pero como ellos también están depresivos, tampoco el intercambio económico ha sido tan exitoso, tan efectivo, debido a la situación que ellos tienen. Y se complica la situación política, lo que ha pasado en Brasil. Bueno, Argentina también no ha estado tan tranquilo. Correcto, entonces se han ido destapando también varias situaciones económicas, cuando nos damos cuenta de que muchas empresas crecieron a costa de la desinformación, de sobreprecios, de colusiones y todo lo demás, entonces eso también se resiente en la economía. Tenemos también, luego pasando a la siguiente, tenemos un gráfico. Vamos al otro gráfico. Que nos muestra las tasas de interés de los créditos de consumo, unas tasas promedio de los créditos de consumo, y también de la vivienda, es decir, los créditos hipotecarios. Entonces vamos a tener... Veo ahí que va a estar el 3% el promedio para este... Esta es una proyección, esto es una conclusión que yo saqué de ver a distintos economistas y analistas de bancos y a nivel nacional, y que ellos dicen que a lo mejor vamos a tener una tasa de política monetaria que bordee el 3% durante el 2017. Yeah. Entonces, lo que debería generar caídas en las tasas de interés de instrumentos de corto plazo, particularmente los créditos de consumo. Ahora, ¿por qué la tasa de política monetaria debería sostenerse a la baja? Porque si pretenden una reactivación, una forma es incentivar el tema de endeudarse para poder tener capital, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, de manera de que puedan tener dinero frescos para poder invertir y así tratar de reflotar. Pero también las familias tienden a endeudarse, y si la familia tiende a endeudarse con un crédito de bajo consumo también es preocupante. Claro, es que cuando ve que el asunto se puede mejorar, tú te endeudas, pero y a veces falla el asunto. Por ejemplo, ahí el gráfico nos muestra promedio tasas anuales de un 23,2%. Hoy en día, por ejemplo, septiembre y octubre no hubo variación en las tasas en los créditos de consumo. Y ahí podemos ver, veníamos desde agosto con un 22,8%, que fue lo más bajo, y en promedio 23,2%. ¿Qué significa eso? Un 23,2%. Significa que si lo dividimos por 12, aproximadamente estamos hablando de una tasa mensual de un 1,8 o 1,9%, ¿no es cierto? Que es bajo. Pese a que hoy en día hay una, entre comillas, todavía no se puede hablar de una recesión, pero la economía está débil, está con un crecimiento muy bajo. Estamos, claro, ahí raspando. Las tasas de interés de endeudamiento, si bien no son tan altas, y estamos también en un proceso de tasas bajas a nivel general, pero tampoco repuntan mucho los créditos de consumo. Y también la vivienda ha venido en un periodo, en este último tiempo, estuvo con créditos hipotecarios de un 3,8% promedio, desde diciembre del año pasado hasta junio de este año, según lo que estipula ahí el gráfico. Luego bajó en julio, agosto y septiembre un 3,7% y en octubre bajan las tasas a un 3,6%. ¿Qué podríamos decir de esto? Que también es un buen momento para comprar una casa. Entonces, y no a seguir bajando, ¿no? Ahora, eso es lo que nadie se sabe. Ahora, de acuerdo al boom inmobiliario, estas tasas deberían subir. Yeah. Y de hecho igual están en un alza versus hace un año atrás estamos en un 3,6, en octubre del año pasado también estaban en un 3,6. Yeah. Y a octubre de este año están en un 3,6, o sea, no ha crecido nada. Pero sí la curva más larga indica que las tasas, pese a que son bajas, vienen en alza las tasas de los créditos hipotecarios. Por lo tanto, sería un buen momento para una familia que esté planificando comprar una vivienda, su primera vivienda, es una buena alternativa. Bueno, entre 6 y 7, cuando los montos son altos, hay bastante plata.
Claro que sí. Eso también involucra, por ejemplo, una casa de 2.000 UF o una casa de 3.000 UF. Es rentable hoy en día endeudarse a este nivel de tasas. Los tipos de instrumentos, dice, de más largo plazo, que tienen incidencia en préstamos más extensos como los hipotecarios, se han visto recientemente impulsados al alza. Por eso es importante tomar esta medida, pese, insisto, a que estamos en una promedio de tasas bastante bajas en cuanto a los periodos anteriores que ha ocurrido que las familias se han ido endeudando por el tema hipotecario. Ahora, podría ser un buen año para los préstamos para la vivienda, el 2017, me refiero. Es una oportunidad de entrar a adquirir bienes inmobiliarios porque los precios también van a ser más bajos. Claro, cuando no va creciendo mucho, los precios tienden a mantenerse bajos. Porque no hay tanta demanda como para comprar. O sea, si la economía está deprimida, la única forma de incentivar es tirar ofertas, liquidar. Claro. Por lo Hay tanto, que aumentar el consumo de alguna manera y hay que tirar a eso que significa... tengo que incentivarlo, por lo tanto, tengo que atraer al mercado y decirle, tengo esta oferta. Por lo tanto, las inmobiliarias, las empresas constructoras también están en un proceso de reducción de costos para ofrecer viviendas también a un valor más accesible en función de la situación económica de hoy en día. ¿Cuál es el llamado ante todas estas alertas, ante todo este análisis que está ocurriendo en estos últimos meses del movimiento económico? Lo primero, vamos a la siguiente hojita, es hacer responsables al momento de endeudarse. O sea, no es no endeudarse, no ser responsable. Ser responsables, porque no estamos llamando a no endeudarse. Estamos llamando a que si usted tiene la opción de endeudarse o tiene que comprar ciertos bienes o necesita cubrir ciertos gastos, también tiene que ver cuál es la disponibilidad que usted tiene para poder cancelar ese crédito, ya sea de consumo o crédito hipotecario. Si usted tiene la disponibilidad hoy en día, lo puede hacer. Pero si entre sus ingresos versus sus egresos no le queda un delta o un margen de dinero para poder cancelar una cuota mensual versus todos los otros compromisos que ya tiene, que viene arrastrando desde el año, no es viable endeudarse. Mantener un registro actualizado, en la siguiente, de sus compromisos financieros. Eso es fundamental. Ya, no puede a la cabeza, ¿no? Tengo más o menos tanto, que siempre se le van a quedar algo. Hemos motivado a que las familias linarenses, las familias chilenas, lleven un registro de sus ingresos y egresos. Y eso se está logrando. ¿eh? Yo me he encontrado con gente que he ido conociendo que está viendo estos programas y me dice, oiga, le hice caso. Que hay que hacer caso en eso mejor. Estamos teniendo un registro de nuestros ingresos, nuestros egresos, y eso nos ha ido permitiendo al menos saber y ver cómo va evolucionando nuestra situación. Claro. O sea, yo creo que va a ser todas las entradas aquí, pitutos, todo lo que sea, ahí. Pero, y ojo que los pitutos a veces van y vienen, pero parece que siempre los egresos son más fijos. Correcto, porque hay egresos, por ejemplo, cosas que usted tiene que cancelar. La luz, el agua, los costos fijos no son los que usted paga el mismo valor todos los meses, no. Son los que se repiten a través del tiempo, son permanentes. Independiente, por ejemplo, un costo fijo es la luz. Claro. Para una familia, todos los meses tiene que cancelar la luz. Si no independiente que este mes pagó 20.000 pesos, el mes pasado pagó 18.500, el mes siguiente pagó 19.500. No significa que el costo fijo sea el valor, se refiere a la permanencia en el tiempo. Entonces, hay costos fijos de la familia: agua, luz, gas, teléfono, teléfono fijo, teléfono celular, plan de internet, supermercado, la alimentación, la educación, si es que tiene en particular subvencionado, la educación universitaria, la pensión del hijo si está afuera. O sea, tenemos una infinidad de elementos. El costo de transporte. El transporte para ir a trabajar, si tiene un vehículo, la benzina o el petróleo del vehículo, la mantención del vehículo cada cierto tiempo. O sea, todos esos elementos tienen que estar plasmados en esta pequeña hojita de ingresos y egresos. Y eso ya lo hemos ido internalizando en la familia linarense. Ahora, lo que tenemos que pedirles es que lo actualicen. Es decir, tiene que ser mensual, como mínimo mensual. O ir registrando cada vez que usted genera un gasto, anótelo. O en el celular, en el blog de notas, hoy día gasté tanto. Es tan fácil gastar en... Ya, si uno suma los peajes, suma el costo que va al centro en auto, entre 230 y 230 y va sumando.
Así es, y el hecho, por ejemplo, la familia dice, oye, vamos a Talca. Y a Talca ya está el costo del transporte, más el peaje que tiene que pagar allá en entrada a Talca. Y el heladito que se tomó y va sumando. Más lo que involucra estar allá en Talca por el tiempo que usted quiere. Entonces se compró ahí unas churrascas con queso. Oye, sí, decían que Talca, un paréntesis, el otro día escuchaba un comentario, Talca era la ciudad de los completos, y ahora creo que es la ciudad de las churrascas, porque en todas partes no sé, pero hay ha crecido mucho. Una churrasca, pero hay una parte donde yo siempre, no voy a dar el dato aquí porque tengo que facturar, pero son muy ricos, siempre paso por ahí. Privilegiar el ahorro por sobre el endeudamiento. Vamos a la anterior, por favor. Esa es otra noticia, trajimos noticias hoy día. Privilegiar el ahorro por sobre el endeudamiento. Es decir, si hoy día usted no tiene necesidad en función de financiar la Navidad, viene la Navidad, viene también mucha gente tiene que dejar matriculado el colegio, hoy en día la mayoría de los colegios dejan lista la matrícula en diciembre, por lo tanto, y hay que pagar cuando es particular subvencionado o particular inclusive. Por lo tanto, privilegie el ahorro antes del endeudamiento. Si tiene opciones, tiene un delta que le va quedando de sus ingresos versus sus egresos, eso vaya al banco y explica lo que es el deposita. delta para que entendamos un delta es una variación, es una diferencia. Yeah. Ejemplo, entre si yo tengo 100 de ingreso y estoy gastando 80, me está quedando 20, un delta de 20, o una variación de 20, o una diferencia de 20 pesos, en este ejemplo. Por lo tanto, esos 20, usted tiene dos alternativas, entre las más comunes. ¿Los gastos o los ahorros? Los gastos o los ahorros. Los 20 yo los puedo proyectar a varios meses y me puedo comprar algo de 200 y como voy a tener, si proyecto que voy a tener 20 de diferencia durante 10 meses, me endeudo en algo que de 200 y pago los 20. Espero los 10 meses y lo compro o ahorro esos 20 por 10 meses y me lo compro. Entonces, o se van esos 20 al ahorro, a una cuenta RUT, cuenta Vista, lo que usted tenga, o simplemente dispongo de ello, este mes ya nos vamos a dar un gusto, lo voy a destinar para esto, lo gasta. Sí. O se endeuda y esos 20 los destina a pagar una cuota, máximo de 20. Y ahí sería también un endeudamiento responsable, lo que estábamos viendo en el punto anterior. Pero privilegiar el ahorro. Pero hay una cosa que yo siempre pienso cuando hablo del ahorro. Aunque ahorre 10 pesos, ¿qué es lo que pasa? Pero lo menos no me endeudé. O sea, ahorré algo. Exacto. La verdad es que fue casi nada, pero por lo menos si voy no me endeudo. Y que ese dinero se permanezca en el tiempo, claro. Porque no sirve nada que ya lo tuve aquí, me di cuenta, pero me lo gasté al otro día. O sea, ya no, en la cifra, en el balance de su ingreso y egreso ya no fue un ahorro, porque se lo gastó. Y realizar, y esto es muy importante, realizar un análisis de sus costos de vida y disminuir los que no sean prioritarios. Hablábamos delante de cuáles son los gastos más comunes que tiene una familia. Entonces, si usted tiene otros gastos distintos a esto, creo que es momento de decir, voy a dejar de ejemplo, una familia de clase media que decide ir a almorzar los domingos afuera. Entonces gasta una cantidad, no sé, una familia de 4 personas, supongamos que en promedio 10.000 pesos por persona, 40.000 pesos todos los domingos, es decir, mensualmente está gastando 160.000 pesos. Entonces se podría ahorrar eso y cocinar el día domingo y quedarse en la casa y cocinar algo rico, pero que le involucre gastar 20 y se ahorra 20. Claro. Y por los 4 meses, por las 4 semanas estaríamos ahorrando 80.000 pesos. Ese es un costo que es evitable, costos evitables que se llaman, donde usted puede perfectamente buscar qué parte de todos sus gastos que realiza mensualmente podría prescindir de ellos. Claro, o prorratearlos. Y no baja más al asunto, es por figurar la cuestión. Sí, no es la realidad de nuestra gente linarense. Pero sí muchas familias, la comida rápida, sí, claro. y que me perdonen los amigos emprendedores del fin de semana, pero vemos muchas motos el día viernes corriendo para allá y para acá. No quería nombrar los emprendimientos de aquí, puse uno lejano para... Entonces hay mucha comida rápida que se mueve el día viernes en la noche y el día sábado en la noche. Ya. Entonces a lo mejor también es tiempo de decir, oye, hagámoslo con cositas más económicas y nos ahorramos eso. Pero lo único que le echamos a perder el negocio al de las pizzas o al de cualquier pero otro. Es que si no lo hace, si lo deja hacer una persona, va a empezar a hacerlo otra. Claro. En todo caso la economía igual tiene esa dinámica. Por lo tanto, y también tiene otros factores de gusto y preferencias donde la gente decide hacia dónde va a comprar. Así que eso es importante. Realice un análisis de sus costos, sobre todo que está terminando el año, para que revise cómo fue su
año 2016 y pueda establecer algún mecanismo de disminución de costos que se va a transformar en un ahorro. Perfecto. Eso es lo que podemos hablar desde el punto de vista económico. Le traje algunas noticias. Noticias, Ahora me interesa, sí, vamos a las noticias. ayer se realizó una charla instructiva sobre regímenes tributarios. 14 TER, tributación simplificada. Oye, este es un enredo más o menos grande. Renta atribuida y el 14B semi-integrado. Entonces, no es un enredo más o menos grande, es un tema igual de especialistas como abogados tributaristas, Sí. auditores, contadores generales, que tienen que estar muy empoderados de esta información para poder asesorar muy bien a las empresas con las cuales trabajan. Y eso es fundamental, porque van a tener que decidir las empresas, viene ahora, Y ahora obligación, pronto, sí, tienen que decidir por qué régimen tributario se van a acoger. Renta atribuida o el sistema semi-integrado. Y eso es fundamental de que ustedes como empresa, por ejemplo, ustedes como Canal 5 tienen que tomar una decisión y necesitan estar muy bien asesorados por sea su contador o por un abogado tributarista que les diga en función de usted toma la decisión. En todo caso, usted decide, bueno, yo decido esto o decido esto otro. Es un tema complejo que no quiero confundir a la población y hablar de temas más técnicos. Pero sí me puedo comprometer a que podamos traer un auditor aquí, en conjunto podemos hacer una mesa de trabajo y hablar sobre este sistema de renta atribuida con un abogado tributarista, con un contador auditor, con quienes realizamos ayer este seminario, que es importante tomar una buena decisión en cuanto a el legislador hoy en día, el sistema tributario nacional, liderado por el Servicio de Impuestos Internos, usted le está pidiendo que tome una decisión. Oye, pero uno escucha a veces gente de los medios nacionales, oye, son personas que están muy enredadas esta cuestión. Entonces, si para los expertos está enredado, imagínate para los hijos de vecinos común y corriente. No está tan enredado. ¿No está tan enredado? Generalmente se apresura la gente a dar opiniones. Uno tiene que informarse bien. Para poder tomar decisiones necesita tener mucha información. Y claro, que eso es alguien que tiene que tener mucha información, porque necesita el conocimiento para poder asimilar esa información. Y para eso existen los expertos, es que a veces uno quiere hacerlas de todo, porque uno se da cuenta y dice, si tiene un negocio, no, si yo está la tributación simplificada, yo puedo llevar a través de impuesto interno mi contabilidad de ingreso y egreso, hago mi libro de compra, mi libro de venta, y yo me llevo mi contabilidad, pero no siempre es así, no siempre es bueno. Hay que asesorarse por profesionales, y hay que pagar, porque eso tiene un precio igual, porque usted a lo mejor es bueno en su negocio, en su rubro, donde sí lo puede hacer funcionar bien, pero al Estado hay que cumplirle con el tema de los impuestos y declarar sus rentas. ¿Qué es lo más que le interesa al Estado? Es que el Estado funciona así, pues, Claro. así es como Es su opera el sueldo. sistema y no podemos renegar de eso, porque también para poder operar necesito una autorización del Estado y que la cual me la da en forma libre. Por lo tanto, yo ahora también me inserto en un sistema al cual tengo que responderle. Por lo tanto, tengo que asesorarme por personas que sean especialistas. Y eso fue uno de los objetivos que ayer planteamos, donde asistieron, fue realizado en conjunto con Maule Corp, que es una consultora de Linares, que asesora en aspectos tributarios, y tuvimos la presencia de Alexis Castillo, que es un abogado tributarista desde Talca, que está muy empoderado de esto, con diplomados, con magíster en tributaria, y que lo maneja de una forma muy didáctica y fue muy, pese a que fue una charla, una recién, esto viene para más largo, tratar de entregar más luces a las personas. Por lo tanto, fue muy provechoso. Ayer se realizó esto junto con empresas de la zona que asistieron, los contadores sobre todo, el área contable de las empresas, más los alumnos de contabilidad general del CFT San Agustín. Así que la invitación es que a las personas, las empresas locales se hagan asesorar por expertos que les validen esa información para que puedan tomar una buena decisión y saber a qué sistema se van a decidir, por cuál se van a ir, ya sea por la renta atribuida o por el sistema semi-integrado. Y eso es de acuerdo, no hay una receta, porque es de acuerdo a la empresa, al tamaño de la empresa, cómo está manejando sus utilidades últimamente o cómo está operando en el ejercicio, por lo tanto es una decisión individual de cada uno. 14 TER, 14A, 14B. Así es. Es importante, eso está en el Código Tributario, ¿eh? Es importante también que la gente, por último, lo pueda leer. Hay muchos blogs en internet que tratan de explicar. Yo también en mi blog voy a sacar esta semana
en el blog de Rodrigo. Eso lo voy a leer porque me gusta, entiendo más a Rodrigo. Estamos buscando una forma de explicar un poco más sencillo para que la gente pueda entender qué significa en grandes rasgos. Anda buscando las peras y las manzanas para poder explicar. Con peritas y manzanitas. Bien, y pasando a la última noticia, nos encontramos de que se aprobó la ley de gratuidad para CFT e IP. O sea, se incorpora ya, la ley de gratuidad ya incorporaba a todas las universidades del CRUZ. Y ahora se agregan las universidades que tienen sobre 4 años de acreditación, universidades privadas, y también los centros de formación técnica e institutos profesionales con más de 4 años de acreditación. Y en eso nuestro CFT San Agustín entra en la gratuidad y le da la bienvenida a todas las familias vulnerables de la provincia y de la región que pueden acceder a la gratuidad. ¿Qué significa la gratuidad? Matrícula gratis, arancel gratis durante el tiempo que dura la carrera. Y la persona puede ir escalonando, es decir, primero estudia una carrera de formación técnica universitaria de nivel superior, estudio en un CFT. Después puedo escalar a irme a un instituto profesional y después puedo ir inclusive a la universidad. En la medida que usted vaya avanzando, este beneficio puede seguir utilizando. Mira. Entonces, es muy importante para las familias más vulnerables que puedan acceder a la educación. Y si tienen este beneficio, hagan uso de ellos. Y en Linares tenemos una gran alternativa que es el CFT San Agustín de Linares. Está bonito. Tenemos profesionales a disposición para orientarlos en cuanto a obtener la gratuidad. Tenemos profesionales también dispuestos a ayudarlos a mantenerse en los estudios, a disminuir esa brecha entre, porque puede decir una familia, un matrimonio ya que lleva 5 o 10 años, una persona de 30 años diga, oye, pero yo ya estoy mayor para estudiar. No, nunca es tarde para estudiar. Y también lo podemos apoyar. Está el Centro de Apoyo al Aprendizaje que tiene el CFT San Agustín, donde la persona que ingresa a estudiar se acoge a un apoyo académico donde hay tutores en matemática, en lenguaje, en distintas disciplinas que lo van a apoyar a nivelar estos conocimientos que usted dejó de ver hace 10 años atrás o hace 5 años atrás, y podemos ayudarlo para que pueda irle bien en sus estudios. Como decimos nosotros allá, nosotros no regalamos nada, pero sí damos muchas garantías para que las personas saquen su título técnico de nivel superior. Perfecto. Te agradezco, Rodrigo, toda esta información, haber conversado de estos temas que son tan importantes. Encantado de venir y ojalá podamos cada vez ir creciendo en estos temas, ser lo más didáctico posible y que la gente pueda ir aprendiendo y educándose tanto en el área financiera como también en otros aspectos que hemos ido tocando. Oye, si logramos que algunas personas tomen el lapicito y pongan todos sus ingresos y todos sus egresos y vayan sumando, ya logramos algo. Claro que sí, esa es nuestra meta. De ahí, de poquito verga. Ya, gracias, Rodrigo. Hacemos el corte y volvemos.